Buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero a Satro por haberme invitado a participar de este quinto Beso Astro, y vamos a dar comienzo al módulo de cuidados paliativos. Este módulo lo vamos a dividir en dos etapas. Vamos a comenzar a exponer 4 de los trabajos que fueron seleccionados por Astro como los de mayor relevancia en el tema. Estas exposiciones van a estar a cargo, la primera del doctor Lucas Staringe, médico radioterapeuta de Mevaterapia. Va a continuar la doctora Ofelia Perisconzi, médica residente del Centro de Radioterapia de Anfunes, Córdoba, y en el último trabajo lo va a exponer la doctora Clara Rojas, médica radioterapeuta del Centro Médico BID Buenos Aires. Luego se va a conformar una mesa de discusión que va a estar coordinada por el doctor Javier Otero y por la doctora María José Girola, y además de contar con los expositores que mencioné anteriormente, vamos a tener también al doctor Martín Miralles con nosotros, que es un médico paliativista que trabaja en el Hospital Español de la Ciudad de La Plata, y es director médico de la clínica Ecosur. Y también vamos a contar con la doctora Florencia Sarrú, médica oncóloga clínica, que trabaja en la clínica San Jorge de Ushuaia. Por cuestiones de tiempo damos comienzo a las presentaciones. Buenas tardes, soy Lucas Staringer, médico de staff de Mevaterapia. Quiero agradecer a Satro por la invitación a participar en el módulo de cuidados paliativos de este Best of Astro. Les voy a presentar un ensayo clínico de fase 2 de SBRT para metástasis óseas dolorosas no espinales. SBRT ha surgido como una alternativa atractiva a la radioterapia convencional para tratar metástasis espinales, y también se ha aplicado a pacientes con metástasis óseas no espinales. Solo unos pocos estudios han informado la eficacia de SBRT para aliviar el dolor en metástasis óseas por fuera de la columna. Por lo tanto, el presente ensayo se realizó para analizar la respuesta al dolor después de SBRT en pacientes con metástasis óseas no espinales. En cuanto a los métodos, este es un estudio abierto de un solo brazo de fase 2 prospectivo, realizado en 2 centros en Japón, que tuvo como objetivo principal evaluar la tasa de respuesta al dolor a los 6 meses después de SBRT. La misma se categorizó como respuesta completa o parcial, de acuerdo con las guías del Consenso Internacional de Respuesta al Dolor. Los objetivos secundarios fueron la tasa de respuesta al dolor, excepto a los 6 meses, el control local y los efectos adversos. Se incluyeron pacientes con metástasis óseas dolorosas no espinales de tumores sólidos que presentaban más de 2 puntos en una escala de intensidad de 0 a 10, con un pronóstico de vida de más de 6 meses. En cuanto al contouring, el GTB se estableció en base a la tomografía de simulación, usando como referencia la tomografía de diagnóstico, resonancia o PET-CT. Para el CTB se agregó un margen de 5 milímetros al GTB y luego una expansión de 30 milímetros al CTB dentro del hueso objetivo. Finalmente, el PTB se definió agregando un margen de seguridad de 3 milímetros al CTB. La dosis prescrita fue del 35 Grays en 5 fracciones de 7 Grays día, y los objetivos de planificación fueron que el 95% del PTB reciba el 100% con un margen hasta el 85% de la dosis prescripta, y que la dosis máxima sea inferior al 140% de la dosis prescripta. Respecto de la evaluación, la respuesta tumoral se evaluó como eliminación, reducción, enfermedad estable y progresión tumoral. El control local se definió como la ausencia de progresión del tumor en la resonancia o tomografía. En cuanto a los resultados, se registraron 41 lesiones óseas en 38 pacientes entre junio del 2018 y junio del 2019. Todos los pacientes completaron el tratamiento del protocolo sin interrupciones. El tumor primario más frecuente fue el de pulmón, seguido por el de próstata, útero y riñón, y las localizaciones de las metástasis óseas fueron principalmente en cadera, costillas y esternón. La tasa de respuesta al dolor a los 6 meses fue del 75%, con objetivos secundarios. Podemos ver que los controles a las 2 semanas y al mes no hubo una respuesta completa significativa, pero a los 3, 6 y 9 meses la respuesta completa fue del 57, 63 y 81% respectivamente. La tasa de control local a los 6 meses fue del 92%,
Hubo 3 lesiones que se asociaron con edema en miembros y que tenían antecedentes de cirugía previa. Se confirmaron 3 fracturas dolorosas después de la SBRT y 4 fracturas indoloras. Un reciente ensayo clínico con radiocirugía para metástasis óseas dolorosas no espinales sugiere una posible correlación entre la dosis de radiación y el grado de control del dolor. Se desconoce el funcionamiento de dosis óptimo, aunque durante una encuesta de práctica internacional, el 50% de los expertos mundiales seleccionaron la dosis de 35 grays en 5 fracciones. En conclusión, podemos decir que SBRT mostró para las metástasis óseas por fuera de la columna una eficacia en términos de paliación del dolor. Estos hallazgos justifican la realización de un ensayo clínico controlado, aleatorizado y más amplio para comparar SBRT con radioterapia convencional, y además el historial de cirugía previa debe considerarse como un factor de riesgo para edema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ofelia Pérez Consis, soy médica residente del Centro de Radioterapia de Anfunes. En el marco de este quinto Besofastro, en el módulo 4 de cuidados paliativos, voy a presentar 2 trabajos. El primero es un trabajo realizado por la Universidad de Chicago, que tiene como investigador principal al Dr. Onderdonk, y se titula Seguridad y eficacia de la SBRT en múltiples sitios con pembrolizumab para pacientes con tumores grandes y tratamientos refractarios. Como evidencia preclínica, sabemos que la SBRT más la inmunoterapia provee mayor control local a pacientes metastásicos y mayor respuesta sistémica. En cuanto a los trials de SBRT, la mayoría tiene un límite de 5 centímetros en diámetro transversal o 65 centímetros cúbicos en volumen. Este estudio fase 1 lo que intenta examinar es la seguridad del tratamiento con SBRT a múltiples sitios combinado con pembrolizumab en pacientes con lesiones mayores a 65 centímetros cúbicos, a las que se entrega la dosis total al centro de la lesión, por lo que se llama irradiación parcial, y lesiones menores o iguales a 65 centímetros cúbicos, que se entrega la dosis completa a la lesión. Se evaluó el control de las metástasis, la sobrevida libre de progresión, sobrevida global y dosis de toxicidad limitante en una corte inicial de 68 pacientes, y luego se expandió a 42 pacientes más. En el esquema de tratamiento fueron tumores sólidos avanzados que realizaron radioterapia SBRT de 2 a 4 metástasis, y en menos de 7 días comenzaron con tratamientos con pembrolizumab. Se valoró la respuesta a través de los criterios RECIST y la toxicidad de acuerdo a los sitios anatómicos. La sobrevida se evaluó a través del análisis del landmark a partir de los 2 meses, y se clasificó los pacientes como respondedores, fueron aquellos en los que los tumores se redujeron un 30% o más, los que progresaron, que fueron los pacientes en los que se aumentó el tumor en un 20% o más, y los mixtos, que no entraban dentro de ninguna de las 2 clasificaciones anteriores. En cuanto a las características y los resultados, se enrolaron 110 pacientes con 247 metástasis, de los cuales 95 pacientes recibieron SBRT entre 30 y 50 grays en 3 a 5 fracciones, más pembrolizumab, y 44 pacientes fueron los que recibieron la radioterapia parcial. Se incluyeron más de 30 histologías tumorales diferentes, y 10 pacientes recibieron previamente inmunoterapia. En cuanto al diámetro máximo de las lesiones, 7.4 fue el diámetro mayor para los que recibieron irradiación parcial, versus 2.7 centímetros para los que recibieron irradiación completa en la lesión. La mediana de seguimiento fue de 6.5 meses, y en cuanto al control de las metástasis tratadas, en ambas ramas no hubo diferencia estadística, como tampoco lo hubo en la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Pero en el análisis de landmark al año se obtuvo que los respondedores estaban vivos un 71%, los mixtos un 48%, y los que habían progresado no había ningún paciente vivo, presentando una P significativa.
En cuanto al análisis multivariado, se obtuvo una P significativa en los respondedores versus los que progresaron. Y en cuanto a la toxicidad, los pacientes que presentaron toxicidad en un 15% fueron los que recibieron la dosis completa. En conclusión, podemos decir que la radioterapia SBRT a múltiples sitios seguida de pembrolizumab fue asociada a respuesta de los tumores irradiados. Que la adición de inmunoterapia a la SBRT no mostró diferencia entre los pacientes que se irradiaron parcialmente o los que recibieron la dosis completa, y que la irradiación parcial es un tratamiento que amerita mayor investigación debido a la baja toxicidad que presenta en los pacientes que realizan SBRT. Muy bien. El segundo trabajo que voy a presentar es un trabajo realizado por la Universidad de Toronto, que tiene como investigador principal al doctor Chagall, y se titula como la comparación de SBRT de 24 Gray en 2 fracciones versus la radioterapia convencional de 20 Gray en 5 fracciones para pacientes con metástasis y dolores finales. El objetivo principal de este trabajo fue determinar la respuesta completa al dolor en los pacientes que se realizó SBRT versus radioterapia convencional en metástasis espinales dolorosas. Es un trabajo fase 2-3, randomizado, controlado, en el que se utilizó el fraccionamiento canadiense para SBRT de 24 Grays en 2 fracciones y el estándar de radioterapia paliativa de 20 Gray en 5 fracciones. Los criterios de inclusión, bueno, obviamente pacientes con metástasis espinales de tumores sólidos primarios que tuvieran una resonancia magnética al comienzo del tratamiento, y en una clasificación del BPI del dolor de 2. Podían ser hasta 3 metástasis continuas. El performance no podía ser mayor a 2, tenía que ser entre 0 y 2, no presentar radioterapia o cirugía previa, y no presentar déficit neurológicos. El esquema que se utilizó para el trabajo fueron 2 ramas, una que realizó SBRT en 24 Grays en 2 fracciones, y la otra rama de 20 Grays en 5 fracciones. Como endpoint primario, se planteó el control, el control al dolor, respuesta completa al dolor a los 3 meses, y como endpoint secundario, control del dolor a los 6 meses, y sobrevida libre de progresión a los 3 y a los 6 meses, y sobrevida global. Los pacientes que realizaron SBRT, para la simulación se utilizó una resonancia magnética en la que se delimitó un GTB con un margen de 5 milímetros. Se realizó radioterapia guiada por imágenes, MRT, BIMAT y CyberKnife, y la dosis en punto máximo de la médula fue 17 Grays. En cambio, los pacientes que realizaron radioterapia convencional a 20 Gray en 5 fracciones, se delimitó el CTB sin necesidad de resonancia magnética, y se delimitó por encima de la lesión una vértebra y una vértebra por debajo de la lesión. No se utilizó radioterapia guiada por imágenes, y la dosis máxima a la médula fue de 22 Grays. Se realizó un seguimiento y se clasificó a los pacientes de acuerdo a la escala de BPI del dolor de 0 a 10, 24 horas previas al tratamiento, y se valoró al mes, a los 3 meses y a los 6 meses post radioterapia. En cuanto al control local, se valoró a través de resonancia magnética a los 3 meses y a los 6 meses post radioterapia. Se incluyeron un total de 229 pacientes, 114 se realizó SBRT y 115 realizaron radioterapia convencional. Con respecto a la respuesta que presentaron estos pacientes, a los 3 meses, el 14% de los pacientes que realizaron radioterapia convencional había logrado respuesta completa, siendo que el 35% de los pacientes de SBRT también había logrado respuesta completa, pero a los 6 meses la respuesta completa para la radioterapia convencional había sido del 16%,
y del 32% para los pacientes que realizaron SBRT. Los pacientes que progresaron en ambas ramas fueron del 7% para la radioterapia convencional y del 4% para la SBRT. En cuanto a la sobrevida libre de progresión y a la sobrevida global, no hubo diferencias significativas entre ambas ramas. Y en conclusión, podemos decir que la SBRT es superior a la radioterapia convencional, entregando un 21% más de control al dolor a los 3 meses, a los 6 meses y hasta el último seguimiento del trabajo. Es el primer trabajo, fase 3, que muestra que escalar dosis puede disminuir el dolor en los pacientes con metástasis finales, y demuestra también que 24 grays en 2 fracciones de SBRT es aceptable. Buenas tardes. A continuación, me voy a referir sobre los resultados obtenidos a largo plazo en el trial autorizado en radioterapia ablativa estereotáctica para el tratamiento integral de tumores oligometastásicos. El paradigma de la enfermedad oligometastásica se basa en la hipótesis en que los pacientes con un número limitado de metástasis pueden llegar a lograr el control de la enfermedad a largo plazo o incluso a hablar de curas si todos los sitios de implantes se logran eliminar. Sin embargo, faltan datos aleatorizados que comprueben dicho paradigma. En este sentido, la última entrega de este trial reportó un aumento de 5 años en la medida de sobrevida, por lo que se deciden extender los plazos de tiempo de evaluación de resultados. Actualmente el propósito es reportar y comparar el impacto a largo plazo de estos tratamientos sobre la sobrevida global, la toxicidad, calidad de vida de estos pacientes que lleguen a poseer un número a partir de 5 lesiones metastásicas con el primario controlado. Se aleatorizaron entonces en 2 brazos. El primer brazo, aquellos que iban a ser sometidos a radioterapia paliativa en aquellos puntos sintomáticos acompañados de tratamiento sistémico. Y el segundo brazo, aquellos que iban a ser sometidos a tratamientos ablativos, también acompañados de tratamiento sistémico según criterio de oncología. Como endpoint primario tenemos la evaluación de la sobrevida global. Como endpoint secundarios tenemos la supervivencia libre de progresión, toxicidades, calidad de vida, tasa de control lesional en consideración del esquema de tratamiento sistémico propuesto, los criterios de inclusión, el primario controlado, un número mayor o igual a 5 metástasis de origen hematógeno, un máximo de 3 metástasis sobre un mismo órgano y una ubicación de tratamiento parcialmente seguro. Como criterios de exclusión, comorbilidades, radioterapia previa en el área a tratar, derrame pleural maligno, compromiso medular. Realizan una propuesta de fraccionamiento según tamaño de tumor y localización, manteniendo una optimización y respetando también los límites de tolerancia a los tejidos periféricos. Con una media de seguimiento de 51 meses, tenemos que la media de sobrevida global fue de 28 meses en el brazo control versus unos 50 meses en el brazo para radioterapia ablativa. La tasa de sobrevida a 5 años fue del 17.7% versus el 42.3% respectivamente. Los eventos asociados a progresión ocurrieron en un 88% de pacientes en el brazo control, un 68% en el brazo ablativo. La media de sobrevida libre de progresión fue del 5.4 meses en el brazo control y de 11.6 meses en el segundo brazo. En el primer brazo, ningún paciente sobrevivió a los 5 años sin progresión y la tasa de sobrevida libre de progresión a 4 años fue de 3.2%. En el brazo 2, la tasa a 4 años fue de 21.6% y a los 5 años 17.3%. La incidencia acumulativa de nuevas metástasis no mostró mayor diferencia entre los brazos. No hubo diferencias significativas en los scores de calidad de vida entre los brazos y no hubo nuevos efectos adversos. En este análisis, digamos que los efectos a esta terapia sobre los endpoints primarios fueron mayores a los expuestos en la primera entrega, mostrando un beneficio absoluto de 22 meses versus los 13 meses del análisis original, sin mayor detrimento en la calidad de vida. Este análisis también puso en evidencia
que los pacientes con oligometástasis tienen micrometástasis indetectables en el momento de la inscripción, pero que con vigilancia estrecha y terapias ablativas para los sitios de desarrollo de metástasis posteriores, algunos pacientes pueden tratarse con éxito y volver a quedar libres de enfermedad. A esto se le suma también pues, que no hubo diferencia significativa entre los brazos en el tiempo hasta el desarrollo de las nuevas metástasis. Un número sustancial de pacientes a largo plazo requirió de tratamientos ablativos de rescate para esas nuevas metástasis crecientes, y el hallazgo de beneficio de sobrevida libre de progresión fue comparativamente corto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la mesa de discusión, pero primero quiero agradecerle tanto a Lucas como a Feli y Clara por la calidad de sus exposiciones. Fueron muy claras, y ahora le paso la palabra a los coordinadores, así podemos comenzar. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar la mesa de discusión. Desde ya, muchísimas gracias a todos los expositores, al doctor Martín Miralles y a la doctora Florencia Sarrú por estar presente en esta mesa. Bien, vamos a comenzar por una de las primeras preguntas. La vamos a dirigir en base al trabajo del Saber Comet, ¿sí? Una pregunta para la doctora Rojas. Quería consultarle sobre el impacto o la influencia que podría llegar a tener la terapia sistémica y la inmunoterapia en base a los resultados de este trabajo. Bien, en base a este trabajo puntualmente es difícil de determinar, ya que, digamos, puntualmente no se especificó el tipo de terapia sistémica que se utilizaron en ambos grupos. Sin embargo, debido a que este ensayo incluyó tumores de múltiples sitios primarios, por ahí quizás habría sido difícil evaluar el efecto de cualquier terapia sistémica puntual en los distintos grupos pequeños según la etiología de la enfermedad, ¿no? Además, que hay que tener en cuenta que el reclutamiento de estos pacientes se completó inicialmente alrededor del 2016, en donde por ahí la inmunoterapia, por ejemplo, no se cree que pudo haberse incluido en estos grupos estudiados, que posiblemente actualmente se esté debatiendo la posibilidad de la inclusión de la inmunoterapia en nuevos estudios, sí, pero para este puntualmente es difícil determinar el posible impacto de la terapia porque no hay datos puntuales sobre eso. Bien. En base a los trabajos de la doctora Pérez Consi y el doctor Staringer, los dos trabajos, uno de ellos demostraba que comparando la SBRT con los esquemas de radioterapia estándar y la utilización de la SBRT para el tratamiento del dolor de las metástasis, aportaban beneficios. Yo les quería consultar a ellos dos, básicamente, cuál es su experiencia con SBRT en metástasis dolorosas y qué fraccionamientos usaban. En alguno de los trabajos mencionaban algo de los fraccionamientos y quería saber la opinión de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. En nuestra experiencia como centro nos basamos en el ArtioG 0631 para irradiar las metástasis en columna, ¿sí? Teniendo en cuenta los criterios, por ejemplo, que no sea, que sean menor al 50% del compromiso de la vértebra, que no haya fragmentos óseos en el canal medular y que no haya inestabilidad de la columna, ¿sí? En cuanto a dosis, utilizamos en una sola fracción aproximadamente oscilamos entre 16 y 18 grays en una fracción. Y si lo realizamos en 3 fracciones, ya podemos usar fraccionamiento de 3 aplicaciones de 8 grays o 9 grays. Lo que sí también irradiamos hasta 2 metástasis contiguas y puede ser una metástasis extra más alejada. ¿Sí? También utilizamos el fraccionamiento del COMET de 5 fracciones de 35 grays, ¿sí? O una fracción también entre 18 y 20 grays, pero bueno, más que nada las fracciones, las dosis que te comenté en un principio. Y sí, en nuestro centro irradiamos bastantes SBRT de columna. Nosotros, a diferencia de... Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Nosotros en el servicio, a diferencia de lo que comentaba recién la doctora Felia, tenemos poca experiencia en irradiación de metástasis, pero es una cuestión más que nada por cuestiones de autorización, no porque no se cuente con el
con el equipamiento ni con la capacitación suficiente. Lamentablemente es uno de los problemas que creo que tenemos la mayoría de los centros de radioterapia de Argentina, con este tipo de tratamientos que son de alta precisión, con tecnología de avanzada, que creo que muchos contamos hoy, gracias a Dios, para poder hacer este tratamiento, pero que no tenemos la posibilidad por el tema de las obras sociales muchas veces de poder llevarlos a cabo. En el servicio hemos irradiado pacientes metastásicos, generalmente son oligometastásicos, donde la finalidad y el objetivo sobre todo es lograr el control de la enfermedad, o sea que la intención más que nada paliativa sería como un objetivo secundario, sino que lo que buscamos es control de enfermedad. Fueron algunos pacientes que tuvieron metástasis en columna vertebral y la verdad que se tienen buenas respuestas con la utilización de esquemas muy similares a los que la doctora Ofelia estaba comentando previamente. Bien, muchísimas gracias. Doctora Girola. Bueno, nosotros ahora lo que queríamos hacer es, aprovechando que tenemos a Martín, paliativista, y a la doctora Florencia Sarrú, oncóloga, que son los que posteriormente hacen el seguimiento de estos pacientes, si bien pasan por radioterapia, hacen nuestro tratamiento, pero después nosotros les perdemos un poquito el rumbo. Nos gustaría saber qué notan con respecto a las respuestas de estos esquemas hipofraccionados, si es que ustedes en su experiencia y en su trabajo tuvieron la posibilidad de seguir algún paciente que haya realizado SBRT en metástasis dolorosas o en el contexto de un paciente oligometastásico, y si notaron beneficios en el seguimiento de ellos y con los diferentes fraccionamientos que también se utilizan de rutina, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias María, gracias Javier. Sí, en nuestra experiencia contamos con la radioterapia o disponemos con la radioterapia como una herramienta sumamente importante para el uso del control sintomático. Dentro de lo que hablamos hoy en cuanto al dolor, es una herramienta sumamente valiosa, nos permite que el paciente rápidamente vuelva a obtener una buena independencia y una buena calidad de vida, nos permite regular y disminuir las dosis de opioides. Habitualmente la mayoría de las lesiones que hablamos hoy, sobre todo las espinales, generan mucho dolor. Son lesiones muy dolorosas y que son invalidantes para nuestros pacientes. Por lo tanto, es una herramienta sumamente valiosa para nosotros. En cuanto a las diferentes técnicas que tenemos de radioterapia, he tenido la oportunidad de seguir pacientes con ambos esquemas, tanto con el convencional como con SBRT. Ambos andan bien. Sí, es importante, bueno, el performance del paciente y por ahí la agresividad de la patología de base que tengan, y el contexto en el cual ocurre la lesión, pero generalmente andan bien. Nos permite que el paciente esté libre de dolor la mayor parte de su supervivencia, y para nosotros yo creo que es una herramienta sumamente valiosa y con la cual contamos o tenemos muy presente. Es algo importante para nosotros y con muy buena respuesta. Hola, buenas tardes a todos. Sí, nosotros acá en oncología también vemos las diferencias en las respuestas al tratamiento con radioterapia. Hemos tenido pacientes a los cuales, además de hacerle el tratamiento que nosotros veníamos haciéndole de tanto inmunoterapia o quimioterapia, los hemos enviado a hacer algún tratamiento para control local, más que nada para manejo del dolor y control local de la enfermedad, y sí, hemos visto que los pacientes, una vez que regresan, pueden seguir hasta disminuyendo la dosis de los analgésicos, que es lo que nosotros llamamos el desescalamiento de dosis,
y además observamos que los pacientes pueden continuar después, que podemos seguir haciéndole, le mejora tanto la calidad de vida del paciente y le mejora muchas veces el performance, que podemos seguir exponiéndolo a algún esquema tanto de quimioterapia o inmunoterapia para continuar con su tratamiento. Siempre hablando de una terapia paliativa, pero sí que también ayuda al control de enfermedad. Bien, ¿y ustedes creen que es importante que el paciente sea derivado a tiempo, tanto a lo que es cuidados paliativos, como ayer en el caso que presentaba la doctora Higinia en el módulo de ginecología, donde hacía hincapié que evidentemente no nos pasa solo a nosotros? Muchas veces los pacientes son derivados tarde, tanto a lo que es el cuidado paliativo o hacer radioterapia. ¿Creen eso que también podría beneficiar que el paciente sea derivado antes? Yo creo que la derivación temprana, sobre todo en el seguimiento y la atención paliativa, es de vital importancia, ¿no? Creo que le damos una herramienta más al paciente para poder mejorar su calidad de vida, pero bueno, si hacemos tanto referencia a los esquemas cortos, al control de enfermedad, al control sintomático, ese tiempo, o sea, cuando adecuamos eso en cuanto a los tiempos, pensando en que el tiempo de sobrevida del paciente es corto, también tenemos que pensar que si retrasamos eso, lo pusimos al paciente a un síntoma mal controlado durante mucho tiempo, que es un tiempo que es muy significativo en su vida, y por otro lado, es que cuando utilicemos el recurso, va a ser un recurso que va a entrar dentro de las herramientas o los tratamientos futiles, donde no vamos a lograr un buen control sintomático, donde el paciente va a estar expuesto a algo que le genere más daño que beneficio. Por lo tanto, la derivación temprana es vital, y es algo que tenemos que empezar a llevar a cabo con más frecuencia, ¿no? De hecho, queda expuesto en los trabajos que presentaron, que son todos con un performance status o un ECOG muy temprano, y donde la respuesta y la sobrevida hablan de sobrevida muy larga y libre de enfermedad muy larga también. Por lo tanto, es sumamente importante eso. Estoy de acuerdo con Martín, sí, creo que en realidad lo fundamental es el manejo interdisciplinario. O sea, el manejo que nosotros tratemos de controlar, nosotros como oncólogos tratemos de controlar hasta cierto punto determinados síntomas, ofreciéndole el mejor tratamiento al paciente en el mejor momento de su enfermedad. Eso la verdad que cuesta muchísimo, por eso nosotros tenemos tantos ateneos y nos ponemos tanto en contacto con los cirujanos, con las diferentes especialidades, y sí, la derivación al servicio de cuidados paliativos es fundamental, porque en realidad ellos, no solamente como el profesional médico del servicio de cuidados paliativos está al tanto del paciente, sino todo el equipo. Nosotros como oncólogos, bueno, particularmente en mi servicio, trabajamos muy en contacto con ellos, porque es un aporte y una contención a la familia, y o sea, al paciente, a la familia, al médico oncólogo también, que lo lleva tratando al paciente, así que sí, es fundamental la derivación primaria. Pero también es fundamental ponernos de acuerdo entre todos el momento específico al cual nosotros podemos llegar a ofrecer un tratamiento al paciente, ya sea en este caso de radioterapia o de quimioterapia paliativa. O sea, es fundamental el trabajo interdisciplinario. Sí, la verdad que nosotros venimos, bueno, este es el quinto BEST en el que hacemos esta mesa de cuidados paliativos. Siempre invitamos a un paliativista y hacemos hincapié en esto. Es un trabajo que cuesta, pero que bueno, creo que hay que seguir fomentándolo entre todos, el trabajo multidisciplinario, el trabajo de derivar al paciente antes, que eso le va a aportar beneficios más allá de los beneficios que nosotros observamos con los trabajos de los hipofraccionamientos, que bueno, todo sea en pos de una mejora para el paciente.
Sí, totalmente, María José. Yo creo que es eso, en cuanto a esto que dice Florencia, el trabajo multidisciplinario es fundamental. Creo que el paciente recibe mucha más contención. El oncólogo tampoco llega a poder abarcar todos los aspectos de estas patologías. Son patologías que son multifactoriales, que al paciente lo afectan en forma multidimensional, que la familia está angustiada, que el paciente está angustiado, que hay mucha incertidumbre. Por lo tanto, el abordaje interdisciplinario, nosotros, ustedes saben que los equipos de cuidados paliativos trabajamos no solamente con el médico, sino, bueno, tenemos el apoyo de la psicooncóloga, el kinesiólogo especialista en rehabilitación en pacientes oncológicos. Por lo tanto, todo esto va haciendo que el transcurso de la enfermedad y el impacto en su calidad de vida sea mucho menos, ¿no? Y trabajar en equipo con un ida y vuelta entre el equipo de cuidados paliativos, el oncólogo, el radioterapeuta, el clínico de cabecera, los médicos que intervienen en la atención del paciente, es muy importante porque genera un círculo de contención donde todos manejan una misma dirección y un mismo accionar terapéutico para el paciente, ¿no? Y es más fácil también poder escucharlo, poder ver qué es lo que necesita el paciente y cómo va viviendo o cómo experimenta esta situación de salud de enfermedad. Yo creo que entre todos tenemos que lograr ese consenso de derivar a los pacientes un poquito más temprano para el control más que nada de los síntomas y de la enfermedad en sí, porque vemos en los trabajos, o sea, se ve que cuando el paciente tiene un mejor performance, afronta mejor la enfermedad, cuando nosotros podemos controlarlo, verdaderamente el síntoma, en este caso el dolor, o prevenir cualquier evento esquelético, como ya sea una fractura. O sea, la verdad que sí, tenemos que trabajar, en realidad nosotros, para mí es algo naturalizado, porque yo estoy en contacto siempre con el equipo de radioterapia y con el equipo de cuidados paliativos, entonces es algo que lo hacemos habitualmente, es en el diario, pero sí, tenemos que fomentar esto, para que toda nuestra generación siga trabajando de esta manera. Y se ve los que presentaron los chicos, o sea, cambia, mejora la sobrevida libre de enfermedad, mejora la sobrevida global, o sea, y el control de síntomas. Perfecto. Lucas, vos, por ejemplo, en tu ámbito laboral, ¿ves facilitado este trabajo multidisciplinario o te cuesta? No, nosotros tenemos la posibilidad, la verdad que en el hospital italiano, de poder trabajar muy bien con el equipo interdisciplinario, estamos en contacto constantemente con el equipo de cuidados paliativos, incluso tenemos una unidad de dolor propia dentro del hospital, así que la interacción y la interdisciplina con oncología, con el equipo de cirugía, en muchos de estos pacientes el equipo de traumatología. La verdad que tenemos esa posibilidad de poder tener un contacto y una interacción muy próxima y nos permite sí tener un manejo óptimo de estos pacientes con estas características. Pero concuerdo totalmente de que es fundamental el manejo interdisciplinario y el pronto manejo interdisciplinario. Muchas veces, como bien decía Florencia y también el doctor Mirales, pasa que nos llega por ahí a radioterapia al paciente un poco tarde, también le llega al paliativista por ahí un poco tarde, y eso nos permite, nos impide en realidad trabajar mejor con el paciente, brindarle un tratamiento que lo beneficie de forma más pronta y lograr ese control del dolor que muchas veces tenemos que tener con estos pacientes de forma más pronta. Perfecto. Y, por ejemplo, Clara, que tal vez trabajase en una institución fuera de lo que es un hospital, ¿cómo ves este manejo? Ahí está. En realidad es bastante difícil cuando se trabaja en instituciones que están por fuera de un núcleo hospitalario, en donde por lo general, digamos que en el ámbito hospitalario es un poco más fácil que todos los grupos de trabajo se unan.
se presenten los casos, se charlen, se definen los casos incluso antes de que el paciente inicie el tratamiento. Cuando se está por fuera es completamente distinto, son pacientes que que han pasado por varios oncólogos en principio, que ingresan con indicaciones de tratamiento que por ahí son un poco complejas de llevar a cabo, ¿vale? Y también depende de la cobertura de cada paciente, porque por ahí la cobertura es lo que dificulta un poco más la toma de ciertas decisiones terapéuticas y lo que demora un poco más la parte de tramitología. Así que ahí, por lo general, hay poco contacto, poca charla directa con ciertos oncólogos, hematólogos o el que haya derivado del paciente, es bastante complejo. Bien. Yo voy a entrar en una pregunta un tanto, tal vez, polémica, ¿sí? En base bueno, los trabajos que presentaron los chicos, excelentes. Les quiero preguntar a los radioterapeutas de la mesa si ellos consideran que la SBRT reemplaza o reemplazará en algún momento lo que es los tratamientos convencionales para el tratamiento del dolor, teniendo en cuenta las buenas respuestas del CyberComet, teniendo en cuenta la mejoría del dolor en los dos trabajos que se presentaron, incluso cuando se comparó con el esquema convencional de fraccionamiento. Bueno, es muy difícil predecir si realmente va a reemplazar al resto de los tratamientos, pero creo que se puede acoplar muy bien y podemos obtener muy buenas respuestas con la SBRT. La verdad que es un método bastante bueno para el tratamiento del dolor. Sí, incluso por ahí, digamos que algunos consensos ya están hablando de que sería una de las primeras opciones de tratamiento para evaluar cuando se trata de patologías radioresistentes puntualmente. De ahí en más, pues cada caso se evaluaría, pero no se descarta esa posibilidad en un futuro. Particularmente pienso que tiene que ver mucho también el tipo de paciente que nos llega, ¿sí? Porque no es lo mismo un paciente, la mayoría de estos trabajos son pacientes con un performance muy bueno, ECOG 1 o 2, y no es lo mismo un paciente con un performance status deteriorado, que tiene muchísimo dolor, que no tolera directamente el posicionamiento en un tomógrafo, por ende la simulación para un tratamiento de alta precisión como es SBRT podría llegar a ser muy complejo. Entonces, me parece que sí, es un excelente recurso, sí viene a complementar a los tratamientos que hoy tenemos en día, pero me parece que es importante poder identificar con claridad cada uno de los pacientes y cuál es la mejor técnica que podemos ofrecer de tratamiento para cada uno de estos pacientes. En el trabajo puntual que yo presenté, la realidad es que es un trabajo de fase 1, en metástasis óseas no espinales, o sea que son zonas atípicas de irradiar con este tipo de técnicas complejas y altamente conformadas. Uno ve que era difícil en la práctica, creo yo, poder justificar este tipo de tratamientos. Por ahí sí, los tratamientos estándares no tenemos ningún problema y logramos muy buenas tasas de respuesta. Sí ya está mucho más avalado y se acepta más en metástasis de columna, pero bueno, me parece que lo más importante es poder identificar a cada paciente, categorizarlo de forma correcta y ver cuál es la mejor opción terapéutica en cada caso. Bien, muchísimas gracias. Creo que el aporte tanto de los radioterapeutas, del paliativista, de la oncóloga, es importantísimo. Algo que es muy importante, me parece que lo hablaron ya todos, es el tema de la integración, ¿no? De integrar todas las especialidades que al fin y al cabo va a resultar en un beneficio claro para el paciente. De alguna forma creo que este módulo en algún punto se va a dejar de llamar paliativos para llamarse cuidados integrales, ¿no? Tratar de justamente integrar todas las especialidades. Y bien, y en base a esto, ustedes en los controles posteriores a los tratamientos, ¿pueden ver lo que es el desescalamiento de los tratamientos farmacológicos de estos pacientes? Muchos de estos pacientes vienen con tratamientos ya impuestos, y lo que nosotros buscamos también es un poco tratar de manejar ese dolor para poder bajar esos tratamientos, ese tratamiento farmacológico. ¿Ustedes ven esa disminución de tratamiento?
Sí, en cuanto a poder descender la dosis de opioides, habitualmente estos pacientes son dolores severos. El dolor óseo, ustedes saben que es uno de los dolores que mayor intensidad alcanza y que mayor alteración en la calidad de vida genera en el paciente. Por lo tanto, generalmente tienen opioides fuertes, están medicados con morfina o con metadona, oxicodona, y como mínimo con tramadol o codeína, ¿no? Que si bien logran una buena analgesia, pero no logran una analgesia total, y el paciente presenta algunos dolores incidentales en algún tipo de movimientos, también tienen sus efectos adversos como la constipación y demás, ¿no? Por lo tanto, cuando uno le da lugar a la radioterapia, sí ve que el dolor alivia, ve que el paciente mejora, nos permite bajar la dosis de opioides rápidamente, esto en la mayoría de los casos, y mejoran todo este tipo podemos sacar este tipo de efectos adversos, ¿no? Sobre todo en este tipo de tratamiento de terapia radiante que tampoco tiene muchos efectos adversos sobre los pacientes en cuanto a la radioterapia ósea, ¿no? Sí, nosotros también vemos lo mismo en los pacientes, esto de ir desescalando de a poco, porque muchas veces da miedo que el paciente te diga que se siente un poco mejor luego del tratamiento instaurado con la radioterapia, pero sí, vemos que podemos desescalarle la dosis y podemos acordar tanto la medicación para el dolor, como, no sé, nosotros también utilizamos el ácido zoledrónico para las metástasis óseas, entonces tratamos de optimizarlo en conjunto y con todo, logrando un buen esquema se logra cambiar un poco el tratamiento siempre y cuando le mejoremos la calidad de vida del paciente. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Y teniendo en cuenta un poco lo que decía el doctor Miralles de la baja toxicidad de este tipo de técnicas, ¿ustedes consideran que, si uno pone en la balanza efectividad y efectos adversos de estas técnicas, consideran que es una técnica aceptable, una alternativa aceptable para estos pacientes? Sí, en mi caso, sí, lo considero que habitualmente es una terapia que nos genera más beneficios, que tiene más ventajas que desventajas, y en el paciente también, ¿no? En la calidad de vida del paciente influye. Así que, o sea, a no ser casos muy especiales, pero bueno, volvemos a lo de hoy, ¿no? Que si el paciente está con un ECOG adecuado y con un performance status adecuado como para hacer un buen tratamiento, siempre el beneficio es mayor o la ventaja es mayor que las desventajas, ¿no? Creo que es un tratamiento muy, muy bien tolerado por nuestros pacientes y más con la fracción, o sea, con las terapias cortas y fraccionadas, que nos permite que no sea un tiempo largo y prolongado de tratamiento, por lo tanto, en 1 o 2 semanas el paciente terminó el tratamiento y ya está con buen control del dolor y riesgos de toxicidad bajos y tolerables. Sí, absolutamente vemos eso. Sí, la toxicidad que genera la radioterapia, más que nada en este tipo de radioterapia que usamos, el tipo de fraccionamiento, son dosis altas en periodos cortos de tiempo, que la verdad que le mejora la calidad de vida al paciente, y por eso hago hincapié en esto. Nosotros hablamos en constante con ustedes porque buscamos el mejor momento para hacerlo. En cuánto tiempo lo podemos hacer, si lo podemos hacer ahora o lo dejo para el siguiente ciclo. Son muy pocos los pacientes, como decía Martín, son contados los pacientes que después hemos tenido, no con SBRT, con la radioterapia convencional, que hemos tenido casos de alguna toxicidad que después a largo plazo en el paciente que continúa muy tratado con quimioterapia, vemos que hace una aplasia medular o algo similar,
pero son contados los pacientes, la mayoría responden bien, y responden bien a lo que nosotros queremos, que es el control de síntomas. Bien, y para los radioterapeutas, metiéndonos en toxicidad y lo que hablaron de la experiencia que tienen en sus centros, ¿no? Compartido y seguimiento, ¿ustedes han visto toxicidades en los pacientes que han realizado SBRT? Bueno, en nuestro caso, los pacientes cuando finalizan el tratamiento, siempre lo acompañamos con una dosis de corticoide, ¿sí? Para disminuir posibles toxicidades, pero la verdad que en mi experiencia no he tenido pacientes con una toxicidad notable. Con la técnica de SBRT prácticamente nada. Nos quedan unos pocos minutos. Bueno, muy bien. Lucas. Particularmente en metástasis vertebrales, por ahí es cierto, las toxicidades uno cuida demasiado bien los constraints en los órganos de riesgo y trata de ser muy estrictos en eso a la hora de aprobar un plan. Lo que sí, por ejemplo, en el trabajo en particular que presenté yo, que era en metástasis no espinales, el trabajo reporta 7 casos de fracturas, siendo que eran pacientes que en la estadificación inicial no tenían riesgo de fractura inminente, y sin embargo tuvieron prácticamente un 18% de tasas de fracturas por osteonecrosis por radioterapia. Me parece que es un dato no menor que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se irradian ciertas zonas, como pueden ser en la cadera, sobre todo, que era uno de los sitios que más frecuentemente se irradió en este trabajo. Y otra cosa también a tener en cuenta es los casos de linfedema de grado 2, 3, que se fueron presentando con el correr de los meses, que uno muchas veces lo subestima, pero también este tipo de técnicas con dosis elevadas en pocas fracciones pueden llegar también a presentar este efecto adverso, y que hay que también poder tenerlo en cuenta y cuantificarlo. Así que me parece que es, de nuevo, una muy buena herramienta, pero que hay que tener seguimiento muy estricto de estos pacientes después de finalizado el tratamiento. Bueno, muy bien. Clary, ¿alguien quiere aportar algo más? No, concuerdo tanto con Ofelia como con Lucas. En términos generales, todos estos trabajos que tratan de SBRT indistinto, de la localización y demás, en realidad las tasas de toxicidad no son notables. Con respecto al tema de la osteonecrosis, se suele ver en cierta dosis, no solo en cierta dosis, sino en ciertas metástasis de ciertos primarios, de cierto volumen y en ciertas localizaciones. Entonces digamos que esos pequeños detalles no son tan... no es para no considerarlos, ¿verdad? Pero tampoco promueven un no o un cuidado en el momento de ofrecer este tipo de tratamientos si el paciente, digamos, como ya lo estuvimos hablando, tiene buen performance, tienen todas las indicaciones que pueden avalar el beneficio del tratamiento. Perfecto. Bueno, para no extendernos más, creo que ya estamos en hora. La verdad que agradecer a la SATRO nuevamente, agradecer a todos los panelistas, a los invitados, a los disertantes. La verdad que un gusto hacer esta mesa y compartirla con ustedes. Y bueno, nos vamos despidiendo, los dejamos con el simposio y posteriormente no se vayan, que queda el módulo de Sistema Nervioso Central. Muy buenas noches para todos y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.